Contexto económico. Daniel González, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, licenciado Ceballos. Buenos días a Marcela y a los radioescuchas de Contextos. Bueno, en materia económica tenemos que el déficit en cuenta corriente para el 2018 llega al 1.8%. Debemos recordar, licenciado, que la cuenta corriente es el registro donde se van a anotar todas las transacciones que tiene pues la economía de un país, de un gobierno, ¿no? Vendría siendo lo mismo que un balance general para la empresa. La balanza de pagos es lo que aplica para un país, y esta balanza de pagos se divide en tres partes: la cuenta corriente, la balanza financiera y la cuenta de capital. En la cuenta corriente, entre otras cosas, se registran la actividad económica y productiva real de una economía, las importaciones, las exportaciones, está también la balanza comercial. Y lo que nos está diciendo esta información, como ya digo, es tenemos un déficit en cuenta corriente del 1.8%. Esto tiene que ver pues con que México básicamente está comprando más productos al extranjero de lo que se está vendiendo. Pero esto no es nuevo, ya que países como el de nosotros, que se encuentra en vías de desarrollo, históricamente tiene un comportamiento de esta naturaleza, y es que se debe a que por lo regular estamos pues muy dependientes de exportaciones del sector primario, como el tema de la minería, como el tema del petróleo, el sector agropecuario. En la medida que un país desarrolla más tecnología, se vuelve más productivo, esta condición podría transformarse, ¿no? El punto también que debemos recordar, y que es muy importante de acuerdo a esta información, es que este déficit se da, y es la parte que no podemos perder de vista, por supuesto, es que se está dando un bajo dinamismo de las exportaciones mexicanas. Por ejemplo, el tema de la minería, de cómo cerró el 2018 con respecto al 2017, tenemos que traer una caída del 27%, y las exportaciones del tema petrolero tienen una caída del 13.5%, y la producción agrícola del 1%. Es decir, las principales actividades de comercio productivo en nuestro país, del sector primario, que son las que suelen fortalecer a las economías en vías de desarrollo, pues tuvieron un mal 2018. No así el tema de las manufacturas, que es, digamos, que el gran motor de las exportaciones en la economía mexicana. Pero ¿cuál es el problema, licenciado? Y cuando hablamos de manufacturas en la economía mexicana, es importante destacar que, si bien es cierto, tenemos gran cantidad de exportaciones, muchos de estos procesos productivos se basan con la importación de bienes y servicios. Entonces, por un lado, importamos la materia prima, los insumos, herramientas, y por el otro lado se da el proceso de exportación de estos productos manufactureros, dejando un pequeño diferencial en esta actividad económica. Y entonces, ¿qué genera las diferencias en términos de entrada de dólares por exportaciones? Como ya decíamos, el tema de la minería, el tema del petróleo y el tema de productos agrícolas, que definitivamente no tuvieron un buen cierre en el 2018. Y esto, a su vez, pues termina por impactar con el tema del crecimiento de la economía mexicana, que también ya el INEGI nos presentó la semana pasada cómo cerró la actividad económica para el 2018, que fue en un 2%. ¿Qué refiere esto? Bueno, que tenemos 4 años consecutivos con una desaceleración económica, que es con una caída del dinamismo de la economía en nuestro país, mientras que en el 2015 el crecimiento fue del 3.3%, el siguiente año fue de 2.9%, el año pasado 2.1%, antepasado, para cerrar el 2018 con un 2%, y se espera que para este 2019 la economía mexicana no vaya a crecer más de 1.5%. Todo esto bajo un escenario en donde la economía norteamericana el año pasado creció por encima del 3%. Este crecimiento del 3% en Estados Unidos hace mucho tiempo que no se veía, y aún así la economía mexicana no tuvo el crecimiento alineado a lo que se esperaba, pues por la relación económica y comercial que tenemos con Estados Unidos. Daniel, y entonces nosotros como ciudadanos de a pie, que no tenemos acciones en la bolsa, ni somos grandes industriales, ni empresarios, ¿qué lectura le debemos dar a esta reducción
que hizo el Banco de México a 1.6% estimado de crecimiento del país en 2019 y este llamado que hizo ayer el gobernador del Banco de México a la prudencia. Bueno, los ciudadanos de a pie que somos asalariados, que tenemos un pequeño negocio, que somos autoempleados o que tenemos una pequeña empresa, el principal problema que requiere la economía mexicana me parece que va en dos direcciones. Uno es el tema de la productividad, uno es el tema del comercio y servicios, es lo que está soportando la actividad económica en nuestro país, pero que generan poco valor agregado a la dinámica económica, y esto impacta directamente en la productividad. En la medida que nosotros apliquemos más tecnología en nuestros productivos, nos capacitemos más, tratemos de ser más eficientes, hacer más con menos recursos, esta dinámica podría fortalecer el segundo aspecto que me parece muy importante, que es el tema de el crecimiento de la economía a través del mercado interno, que nosotros esperaríamos que con la llegada del nuevo gobierno se diera este impulso a la dinámica del mercado interno por encima de privilegiar el comercio internacional y que la economía creciera en función de las exportaciones, como ha venido siendo en los últimos años. Sin embargo, dadas las condiciones del escenario internacional, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el tema de la desaceleración de la economía europea y pues el tema de la reducción también del crecimiento económico para los próximos años en Estados Unidos, pues están limitando este espacio de crecimiento vía comercio internacional, y lo empezamos a sentir ya por lo menos en 2018 y lo que se espera de 2019. Entonces, el tema de la inversión pública sería un motor muy importante para la economía mexicana, así como pues la actividad productiva y comercial de la micro y pequeña empresa en México. ¿Cuál es el tema que nos está limitando ya el crecimiento, licenciado? El tema de las tasas de interés. Ya tenemos prácticamente un año con tasas de interés de referencia en nuestro país por encima del 8%, y esto pues genera pues productos financieros bastante caros tanto para consumidores como para micro y pequeña empresa. A ese respecto es el llamado del Banco de México a ser mesurados, ¿no? A controlarnos, sobre todo en temas de endeudamiento, y esto va a impactar directamente en el crecimiento de la economía. Por otra parte, hoy se cumplen 3 meses de la administración de Andrés Manuel López Obrador y quisiera compartir contigo y con el auditorio un fragmento de la columna Coordenadas de Enrique Quintana del Financiero y conocer tu opinión al respecto. Dice Enrique Quintana: a muchos tal vez no le gusta la forma en que gobierna AMLO, a la mayoría sí, pero al margen de ello está en un proceso de cambiar el país, para bien o para mal, pero lo va a cambiar. Quizás uno de los rasgos que le generan la tan alta aprobación que tiene es el hecho de que la gente ve acciones. Tal vez por mucho tiempo hubo la percepción de que durante los gobiernos anteriores, y especialmente en el de Peña Nieto, no pasaba nada y el país seguía su rumbo inercial, incluso pese a las reformas estructurales. El gusto de la gente por el cambio que está viendo va a pasar, no sé si rápido o lento, pero a la vuelta del tiempo dejará de ser novedad que atrae y la clave tendrán que ser los resultados. Creo que los 3 ámbitos críticos para este gobierno serán el bienestar de las familias, que tiene que ver con ingreso y oportunidades, la seguridad pública y el combate a la corrupción. Si hay buenos resultados en estos 3 planos, el respaldo a AMLO va a consolidarse y quizá veremos la inauguración de un nuevo sistema político en México derivado de lo anterior. Si no hay mejoría visible en estos ámbitos, llegará el implacable desgaste que produce el ejercicio del poder, que erosiona el respaldo aún del más popular de los gobernantes, es lo que dice Enrique Quintana. Y bueno, 3 meses son suficientes para evaluar si ya se está dando este bienestar de las familias, si ya hay más seguridad pública y hay un verdadero combate a la corrupción, porque las acciones pues dicen otra cosa diferente al discurso. Bueno, me parece que 3 meses para poder medir sobre todo la transición respecto a un modelo económico no es suficiente. Pero más allá de que a mí me gusten las decisiones de gobierno o no me gusten esas decisiones de gobierno, tenemos que medirlo en el terreno cuantitativo, ¿no? Con una cifra
bastante clara que nos dieron al principio del nuevo gobierno, que es una expectativa de crecimiento del 4%. Es temprano para que nosotros podamos emitir un juicio de valor a este respecto, pero me parece que la variable que determinará el éxito o fracaso en materia económica del nuevo gobierno tiene que ver con el crecimiento del Producto Interno Bruto. Y la otra parte, licenciada, es que por encima de que nos guste o no, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que hay dos factores fundamentales que nos ayudan a entender el comportamiento de la dinámica económica. Uno es la confianza del consumidor, que por un lado está muy alta, como no se había visto en años recientes en la economía mexicana, lo que espera el consumidor nacional respecto a la dinámica económica y cómo vaya a funcionar en los próximos años, y que se va a desgastar rápidamente. Y por el otro lado, el otro factor que podemos decir que está completamente del otro lado del análisis es las calificadoras internacionales y cómo están viendo las decisiones de gobierno para el tema de la atracción de inversión extranjera directa. Recordemos que las grandes calificadoras pues son asesoras de grandes empresas que buscan llevar inversiones y generar beneficios, utilidades en países, sobre todo en vías de desarrollo, y las decisiones que se están tomando en términos de recuperar, por ejemplo, el sector energético no están quitando. Entonces, por un lado tenemos la visión que se tiene de los consumidores de a pie, como ya lo decía hace un momento, y por otro lado tenemos a los representantes de los grandes capitales a nivel internacional, y parece que están polarizadas en la visión de la economía mexicana. De este tamaño es la expectativa que aún existe y que no se puede medir un resultado en apenas 3 meses. En la medida que estas visiones se vayan cerrando, se vayan alineando, podremos tener un criterio mucho más claro de cómo se está comportando la economía en México. Muy bien, Daniel González, ¿algún punto de contacto? Estoy a sus órdenes en danerto@hotmail.com. Gracias. Gracias, buenos días.